Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios. Bienvenidos hermanos, qué gusto poder saludarlos nuevamente y llegar a sus hogares para que podamos estudiar la palabra de nuestro Señor. Continuamos siempre con nuestro estudio del libro de Mateo, que hemos venido estudiando este evangelio desde hace ya algunos programas y hoy nos corresponde analizar la lección número 5 que se denomina el poder del Mesías. Así que lo invito para que usted se pueda quedar con nosotros y estudiemos juntos esta lección. Si nosotros recordamos, Jesús estuvo dando lo que es comúnmente conocido como el Sermón del Monte, y el capítulo 7 de Mateo que estuvimos estudiando en la última lección nos dice lo siguiente, que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es la forma en la cual se da por finalizado el Sermón del Monte, demostrando cómo la gente había escuchado a Jesús con completa atención y les maravillaba la autoridad con que todo lo que él había enseñado acerca de la forma de vivir de los seguidores y de los ciudadanos de su reino debía de ser hecho. Y decía, él no enseñaba como los escribas, que muchas veces podían tener palabras para decirle a las personas, pero no tenían este poder transformador de la palabra que Jesús hablaba. Y continúa diciendo, luego cuando inicia el capítulo 8 de Mateo, que es en el que vamos a estar estudiando esta lección, capítulos 8 y 9, él dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Tal impacto tuvo las palabras de Jesús en estas personas y la autoridad que él tenía, que muchos entonces le comenzaron a seguir. Y entonces vamos a encontrar que en estos capítulos 8 y 9 se van a narrar muchas de las señales, maravillas y obras poderosas que Jesús realizó y que testificaban de él como un rey poderoso y como ese Mesías prometido que tenía completa autoridad por ser Dios mismo. Así que le invito para que usted se pueda quedar en compañía de este canal y que entonces conozcamos a la luz de los capítulos 8 y 9 de Mateo el poder del Mesías. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón
al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué bendición, hermanos, contar con su sintonía y saber que usted está ya listo para que empecemos con la lección número 5, el poder del Mesías. Decíamos cómo se nos cuenta luego de que Jesús finaliza el Sermón del Monte, como muchas personas lo estaban siguiendo a él constantemente. Y entonces él empieza a hacer una serie de milagros, de maravillas, de obras poderosas, demostrando así esa autoridad que él tenía como hijo de Dios. Y una de las formas en las que se manifiesta el poder de Jesús en estos capítulos que vamos a estar estudiando, 8 y 9 de Mateo, es con el poder que él tiene sobre las enfermedades. Vamos a ver acá algunas de las narraciones que Mateo nos hace acerca de milagros de sanidad que Jesús obró, y vamos a encontrar también algunos aspectos particulares e importantes que vale la pena mencionar en cada uno de estos acontecimientos. En Mateo 8, versículos 2 al 13 nos dice así: He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces vemos acá este acto de misericordia que Jesús tiene hacia este hombre leproso. Recordemos que en aquel tiempo en el que se escribió, la lepra era una enfermedad con la cual las personas eran vistas como personas que tenían que estar apartadas de todo el pueblo, personas que eran inmundas completamente. Ceremonialmente también podríamos decir, ellos no estaban aptos según
como lo veían en aquel tiempo también para poder adorar a Dios, porque si ellos no estaban en su comunidad, sino que tenían que vivir en comunidades aisladas, pues ellos tampoco podían venir, entrar a una sinagoga, ir al templo, adorar al Señor. Entonces ellos eran considerados como aquellas personas rechazadas. Y ese es un punto importante que debemos de ver acá en esta obra que Jesús hace, que ante la impureza que ese hombre tenía por la enfermedad que portaba su cuerpo, Jesús, él demuestra su misericordia al acercarse y tocar a este hombre, demostrándole de esa manera su amor. Y es que Jesús, él, para que nosotros nos acerquemos a él lo que desea es que nosotros primero manifestar amor y que luego pedir ese cumplimiento de la ley, ¿sí? Porque sí, Jesús al final, cuando obra sanidad en él, le dice, mira, ahora ve y preséntate ante los sacerdotes, porque esta va a ser una forma de dar testimonio de lo que ha ocurrido en tu cuerpo. Y es de la misma forma en la cual nosotros debemos reaccionar ante las impurezas que nosotros podemos ver hoy en día. Nosotros debemos a estas personas que posiblemente son relegadas, darles un toque de amor, demostrarles ese amor con el que Jesús nos ha amado, que es el mismo que les corresponde a ellos y que nosotros podemos darles. Y luego, entonces, invitarles a un cumplimiento, como lo hace acá, de la ley. Entonces Jesús hace esta serie de pasos y nos demuestra así también su poder ante esta enfermedad que era terrible adquirirla en aquel tiempo, dándole Jesús una sanidad completa a este hombre, pero ante todo demostrándole ese amor y esa gracia a una persona que era rechazada por toda la comunidad. Otra de las acciones y de los milagros de sanidad que se nos muestran en Mateo, capítulo 8 siempre, pero si vemos más adelante en los versículos 6 al 8, es respecto al siervo de un centurión romano. Nos dice así la palabra del Señor. Este centurión se acerca a Jesús y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces vemos acá algunos puntos importantes que vale la pena resaltar en este milagro que Jesús obra. Porque Jesús al centurión romano le dice, va a ser hecho como tú lo dices. Y nos dice la palabra que desde aquel momento el siervo de este centurión fue sanado. Entonces hay puntos que vale la pena resaltar acá, y es el hecho de que el centurión romano era un gentil, por lo tanto socialmente era una persona también despreciada, pero este era despreciado debido a la opresión romana que ellos estaban viviendo, y entonces esta persona representaba toda la opresión que Roma estaba ejerciendo sobre el pueblo de Dios en ese momento. Pero este hombre, él supo reconocer que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios, y él nos da un ejemplo de fe, porque él solo dijo, di la palabra y mi siervo va a sanar. Demostró tener una plena confianza en Jesús como Hijo de Dios, porque le dijo, mira, tú tienes la autoridad y yo conozco cómo es la autoridad en este mundo. Yo le digo a uno de mis siervos que vaya y va. Entonces, si tú dices la palabra, no hay necesidad de que te desplaces de acá. Y Jesús dice que se maravilló de haber encontrado fe en ese hombre, y por lo tanto él le demuestra misericordia, salvando y sanando a su siervo. Él le dice, en respuesta a esa fe que tienes, va a ser hecho como tú lo dices. Entonces Jesús responde de manera positiva a su petición. Y así vemos también acá cómo Jesús obra, no como con el leproso que dice que le tocó, sino que en este momento él solo
con su palabra, Él obra también sanidad, demostrando ese poder absoluto que Él tiene sobre la salud de las personas. Y otro hecho importante que se nos narra también en Mateo capítulo 8, más adelante en el versículo 14, es la sanidad de la suegra de Pedro. Nos dice así este versículo: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Algunos puntos importantes que vale la pena resaltar de este hecho milagroso de Jesús es que Él lo hace a una mujer. Jesús estima y da lugar a las mujeres cuando en aquel momento las mujeres socialmente eran vistas como menos importantes. Jesús le da su lugar porque Él se toma su tiempo para ir con esta mujer y poder devolverle también su salud. Algo también que vale la pena acá resaltar es que este milagro fue hecho en privado. Ahí en la casa no se nos dice que hubieran más personas, pero este fue hecho en esa intimidad del hogar, demostrándonos cómo Jesús también puede ser ese invitado a nuestro lugar donde estamos quebrantados de salud. Si usted en este momento lo está experimentando, usted puede clamar y el Señor en ese lugar, aun cuando usted esté solito, Él puede llegar y ofrecerle salud y restauración completa. Y algo importante también de resaltar acá es la respuesta de esta mujer, porque ante el toque de Jesús en su vida, ella decide servirle, y es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros hemos disfrutado y hemos gozado de una sanidad en nuestras vidas, hemos experimentado el milagro del Señor, no solo al salvarnos, sino que también muchas veces en sanarnos de quebrantos de salud en este tiempo, ese toque de Jesús a nosotros también debe hacernos una invitación a servirle con amor y con fervor, tal y como lo hizo la suegra de Pedro y como se nos manifiesta acá en este versículo de Mateo capítulo 8. Así que vemos acá en estos tres acontecimientos, tres enfermedades diferentes, tres situaciones diferentes ante personas. Jesús responde con amor ante personas que socialmente no eran aceptadas, no eran amadas, pero Él hizo ese y demostró su poder sanando, pero también demostró su poder amando a estas personas de una manera singular como ellos no lo habían experimentado por las otras personas ni por el sistema religioso en ese momento. Así que Jesús los acepta, los ama y también los sana. Así que nosotros también podemos tener esa fe en Jesús hoy en día, porque ese mismo poder Él lo sigue manifestando y lo sigue teniendo en la actualidad. Así que le invito para que usted pueda quedarse con nosotros en el próximo bloque de esta clase. Continuaremos viendo a ese poder maravilloso que Jesús tiene. Abro el corazón, las ventanas, cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Ven a mi vida como lluvia que tarda
desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón, las ventanas, cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te esperan, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Gracias, hermanos, por estarnos acompañando en el estudio de esta lección número 5 que nos habla acerca del poder del Mesías. Vimos en el primer bloque de esta clase cómo Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Y también, además de tener ese poder sobre las enfermedades, sobre poder restaurar completamente el cuerpo de una persona, Él también tiene poder sobre la naturaleza y sobre los demonios. Y es algo que este capítulo de Mateo, capítulo 8, nos continúa hablando cuando empieza a describir el ministerio de Jesús. Y respecto al control de la naturaleza, nosotros podemos leer en Mateo 8, versículos 23 al 26, lo siguiente. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, refiriéndose a Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y acá nosotros tenemos que recordar que los discípulos, siendo pescadores, ellos estaban acostumbrados a experimentar tempestades o tormentas mientras estaban en las aguas por la pesca. Podríamos decir que ellos eran conocedores también de que en el lago de Galilea se generaban este tipo de tormentas a causa de la combinación de vientos calientes o fríos que se sufren en esa región. Pero esta tempestad parece ser fuera de lo normal. Parece ser que fue algo extremadamente serio porque
estos hombres que estaban acostumbrados posiblemente a este tipo de situaciones tuvieron gran temor. Ellos pensaron, acá nuestra vida va a terminar, pero Jesús, que tiene ese poder absoluto también sobre la naturaleza, con su voz, con su palabra, Él hace que los elementos naturales vuelvan a estar en completa calma, demostrándonos, como nos dice su palabra, que Él es el que sostiene y el que sustenta a esta creación. Él tiene el control de cada una de las cosas que suceden. Y algo que vale la pena también resaltar acá es que Jesús les reprende a ellos por su falta de confianza en el cuidado y en la protección que el Padre Celestial da. Porque Él, eso es lo que les dice, porque ellos estaban teniendo tan poca fe, pensando únicamente en lo peor, cuando ellos tenían consigo al Hijo de Dios y podían también haber depositado esa confianza en que Dios los iba a cuidar y los podía sacar de aquella situación. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar en el cómo reaccionamos ante las adversidades que podemos enfrentar en la vida. Si nosotros somos de las personas que dudamos y muchas veces no confiamos en el Señor, o si las situaciones realmente nos han hecho caer de rodillas y clamar al Señor con confianza absoluta en nuestros corazones de que Él tiene la respuesta para la petición que nosotros tenemos. Así que esto es lo que Jesús también quiere enseñarnos por medio de ese control que Él tiene. Y si Él controla la naturaleza, Él también está al control de cada uno de los acontecimientos de nuestras vidas y tiene una respuesta que darnos a nosotros también. Pero la clave está en que nosotros tengamos confianza en el cuidado y en la protección que Él nos ofrece por medio de su palabra y de las promesas que encontramos en ellas. Y Él dice que nosotros debemos de clamar y Él nos va a responder y nos va a dar cosas incluso más grandes de las que nosotros podemos pedir o podemos imaginar, porque así es el poder y el amor de Dios para con cada uno de sus hijos. También cuando se nos narra acá en Mateo, que justamente cuando ellos terminan de atravesar el lago de Galilea, acaban de experimentar esta tempestad, ellos llegan al otro lado y entonces Jesús, que acaba de demostrar ese control sobre la naturaleza, demuestra que también tiene control sobre los demonios y poder sobre ellos. Mateo capítulo 8, 28 al 29 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces acá tenemos que esta palabra que acá se coloca como feroces, lo que nos representa es lo peligrosos que estos hombres eran, y por eso es que dice que nadie caminaba por aquel camino. En otro de los evangelios se nos dice que ellos incluso si los encadenaban, ellos podían soltarse de donde los dejaban por estos demonios que estaban habitando dentro de estos hombres. Y acá también hay algo que vale la pena resaltar, y es cómo los demonios reconocieron el poder que Jesús tiene y lo que reconocieron también como Hijo de Dios, porque ellos lo ven e inmediatamente lo declaran como el Hijo de Dios, porque ellos conocen muy bien a Jesús. Y la palabra nos dice que ellos creen y tiemblan ante el Señor, pero ellos no por eso están haciéndolo en un sentir de adoración, pero ellos saben quién es Jesús y saben que Él es realmente el Hijo de Dios y reconocen su poder, porque ellos pensaban y ellos le preguntan, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y luego continúa Mateo en los versículos 31 al 32 del mismo capítulo diciéndonos, y los demonios les rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron
y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y algo que es muy especial también leer acá es ver ya luego la reacción que estos hombres tienen. En los evangelios, en los otros evangelios, en Marcos y en Lucas, que también se nos narra este acontecimiento, se nos dice que luego estaban en su juicio y estaban vestidos. Y él les dice, por favor, vayan con sus familias, porque ellos querían seguirle, ellos querían estar junto a él, pero les dice, vayan a sus familias, vayan a los suyos y testifiquen de lo que ha acontecido en ustedes. Y entonces encontramos acá ese control, ese poder que Jesús tiene sobre el mundo espiritual también. Y ese es un punto importante a resaltar. Versículos adelante nos había demostrado Jesús su dominio sobre el mundo material, pero acá nos demuestra su dominio sobre el mundo espiritual. Por lo tanto, Jesús tiene un poder completo y pleno sobre todos los acontecimientos, cualquier cosa que sucede. Por eso nosotros podemos clamar a Él en necesidad, porque Él está en el control de todas las cosas. También vale la pena resaltar que Jesús antepone la vida humana a los valores materiales. Porque ¿qué pasa? Y ponemos acá en contraposición a los pobladores de ese lugar. Ellos, cuando ven que el hato de cerdos se precipita al mar y se ahoga, ellos le dicen, mira, vete de acá por las pérdidas económicas que están teniendo. Perdieron de vista que Jesús había vuelto a sus sentidos a aquellos hombres y los había liberado de aquel tormento en el que habían estado, y antepusieron a los cerditos, que para los judíos eran inmundos, antes que la vida de estos dos hombres. Entonces Jesús siempre pone por encima de cualquier otra cosa la vida del ser humano. También la libertad que Jesús ofrece es completa, porque acá no vemos que estos hombres hayan tenido que hacer algo más, sino que ellos inmediatamente volvieron a sus sentidos, fueron liberados de esta opresión que estaban teniendo, y ellos estaban en su sano juicio y pudieron continuar y retomar sus vidas. También otro punto que vale la pena resaltar acá es que quienes gozan de la libertad que Jesús da, quieren estar con Él. Y esa fue la reacción de estos hombres. Ellos querían estar con Jesús, querían seguirle a Él, pero Jesús le dice, vayan con sus familias. Y es que Jesús tiene una misión también para todos aquellos que libera. Y la misión de estos hombres era ir con sus familias y que testificaran en ellas lo que había acontecido. Y por lo tanto acá es importante resaltar que nuestra labor para el Señor Jesucristo va a comenzar donde nosotros estamos. Y la pregunta acá es, donde yo estoy actualmente, ¿estoy cumpliendo con la misión y con el propósito de Dios? ¿Estoy predicando de la libertad que Jesús me ha dado sobre el poder del pecado? Es momento de que nosotros hoy podamos ponernos a disposición del Señor, y si Él ya nos ha salvado a nosotros, que también nosotros podamos compartir con los que están a nuestro alrededor la obra de redención que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Los invito para que usted pueda quedarse con nosotros, ya que en el último bloque de esta clase vamos a estar hablando acerca del poder sobre la vida misma que Jesús tiene y de cómo esto impacta también en nosotros. Así que no nos cambie, quédese en compañía de este canal. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a
Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Y que a tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamórame. Oh, enamóranos, Señor, de tu presencia. Anhelamos más de ti, anhelamos más de ti, Señor. Enamórame, enamórame de ti, Jesús. Oh, yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más de ti. Enamórame. Oh, enamórame de tu presencia, de tu presencia, Señor. Enamórame. Oh, lléname, Señor, de ti. Anhelamos ser más como tú. Anhelamos tu presencia. Oh, sin ti, Señor, no podemos vivir. Si tú no estás conmigo, nada puedo hacer. Si tú no estás conmigo, nada puedo hacer, Jesús. Enamórame, enamórame, Señor.
Qué bendición, hermanos, haber contado con su compañía a lo largo del estudio de esta lección número 5 llamada El Poder del Mesías. Hemos visto cómo nuestro Señor Jesús tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios. Y en este último espacio vamos a estar hablando cómo Jesús también tiene poder sobre la vida misma. Y cuando nosotros hablamos de esto, algo que es fundamental indicar es que Jesús tiene poder sobre el pecado. Y en el capítulo 9 de Mateo se nos cuenta y se nos habla acerca de ese poder que Jesús tiene. En Mateo 9:2 nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos acá cómo Jesús, al ver la fe de las personas que habían llevado a este hombre, reconoce que la primera necesidad que este paralítico que se nos narra acá tiene es la necesidad de salvación, es la necesidad de ser limpiado completamente de la maldad en su vida. Porque entonces al tener esa condición de salvo, de paz, de haber restablecido su relación con Dios, él va a poder disfrutar de lo que a continuación iba a suceder. Y se nos narra en Mateo siempre capítulo 9, versículos del 3 al 7 lo siguiente. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Entonces vemos acá cómo luego de haber sido limpio completamente de sus pecados, él recibe una sanidad física. Y entonces acá en esta historia de este acontecimiento, Jesús nos demuestra que la principal necesidad del hombre es tener perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque él inicia todo este acontecimiento maravilloso en la vida de este paralítico con la limpieza de su alma, borrando y lavando su corazón, su alma de todo pecado. También acá es importante reconocer que Jesús, él conoce todo. Él en este caso conoce los pensamientos de sus adversarios. De esta manera él también confirma su autoridad como hijo de Dios porque él sabe todo lo que está sucediendo en la mente y en el corazón de una persona. Y para demostrarles que en él existía una autoridad completa, perdona sus pecados, pero también restaura la salud de este hombre, dándole una sanidad física para que éste pueda glorificar al Padre, pero también para que todas las personas que estaban en ese lugar también le dieran la gloria a Dios por lo que había sucedido en la vida de esta persona. Así que de esa manera Jesús nos demuestra que tiene ese poder sobre el pecado. Y ese poder lo sigue teniendo ahora, de tal manera que por esa bendita muerte y resurrección que Jesús ha tenido, nosotros también tenemos y experimentamos ese perdón de pecados, porque con su muerte, con su resurrección, Jesús selló su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. También Jesús, él se goza acerca de la fe que él ve en cada uno de nosotros. Y sobre esto se nos narra también acá en Mateo 9, versículos 20 al 21, cuando nos dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y entonces acá vemos, y en uno de los evangelios se nos dice también cómo Jesús sintió que de él había salido poder.
había salido virtud. Y un punto importante acá es que Jesús, él alaba la fe de esta mujer, porque la fe puesta en Jesús es poderosa y por lo tanto le dice a esta mujer, mira, tú has confiado en mí, has puesto tu fe en mí, que por lo tanto va a ser hecho como tú deseas. Pero esa fe que nosotros depositamos en el Señor, además de que es poderosa, también nos devuelve la esperanza. Porque cuando parece que ya no hay salida, Jesús tiene el poder, por medio de la fe que ponemos en Él, para cambiar todas las condiciones. Y acá vale la pena hacer mención de lo que otro de los evangelios nos narra, y es que decía que esta mujer había gastado todo su dinero en visitar a los médicos porque tenía 12 años de estar sufriendo esta hemorragia que no cesaba. Entonces, para esta mujer, luego de 12 años de haber invertido todo su dinero y gastarlo tratando de recuperar su salud, podríamos decir, esta mujer estaba ya sin esperanza, pensando que estaba condenada a vivir de esa manera y a morir debido a esa situación que ella tenía en su cuerpo. Pero Jesús le devuelve también la esperanza y por lo tanto esta mujer pone completamente su fe, porque dice, este hombre, este Jesús es el único que puede cambiar mi situación completamente. Y acá también podemos ver cómo Jesús nos acepta a cada uno de nosotros. Y Él aceptó a esta mujer que se nos narraba en el Evangelio de Mateo sin ninguna condición. De esta manera Él quita nuestra vergüenza y nos da un lugar privilegiado. Esta mujer, debido a la enfermedad que tenía, no era una mujer pura. Por lo tanto, esta mujer vivía en vergüenza constante, vivía siempre apartada, temerosa de lo que otras personas también pudieran ver, porque las personas no se le podían acercar porque era una mujer que era impura debido a su condición y a su enfermedad. Pero Jesús la aceptó, quitó esa vergüenza que ella tenía debido a su enfermedad y le restituye su lugar para que ella pudiera vivir ahora una vida transformada, de tal manera que ofrece salvación, pero también ofrece sanidad. Y entonces de esa manera vemos la importancia que tiene que nosotros también tengamos una fe completa en Jesús, porque Él es el único que tiene el poder, si está en su voluntad, de cambiar completamente nuestra situación. Y por último vemos que Jesús también tiene poder sobre la muerte. En Mateo 9, 24 al 25 se nos cuenta acerca de la niña de Jairo, que es como es identificada en los otros evangelios. Y él había ido por Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. A mitad del camino sus siervos les dicen, ya no molestes al maestro, la niña ha muerto. Pero cuando Jesús llega a la casa, Mateo 9, 24 al 25, él dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y entonces nosotros vemos acá cómo Jesús tiene un poder absoluto sobre la muerte física. Y acá nosotros tenemos que tener esa certeza de que aunque nosotros muramos físicamente, tenemos una esperanza bienaventurada. Jesús tiene ese dominio sobre la muerte de tal manera y Él la ha conquistado de manera que para nosotros esta muerte física no es el final, sino que tenemos la esperanza de poder resucitar nuevamente para estar con Él por toda una eternidad. Y Él también tiene poder absoluto sobre la muerte espiritual. Él nos libra de la muerte eterna al lograr redención en nuestras vidas, porque Él demostró su gran amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros no siguiéramos más muertos en nuestros delitos y pecados, sino para que nosotros pudiéramos disfrutar de una vida eterna, de una vida en abundancia
que la empezamos a experimentar desde esta tierra y que nos acompaña hasta la eternidad. Entonces Jesús confirma también su poder sobre la muerte, esos grandes enemigos del hombre, el pecado y la muerte. En este capítulo 9 se nos muestra cómo Jesús tiene dominio absoluto y por lo tanto nosotros como sus hijos no tenemos por qué temerles, porque Jesús los ha conquistado y por lo tanto nosotros podemos clamar al Señor y Él puede obrar para nosotros conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Y todo esto era por la compasión que Jesús tenía. Mateo 9:36 decía que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él demostró su compasión a las personas de esta manera. Y este capítulo finaliza y decía: orad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hoy Él quiere que nosotros también seamos sus obreros y que nosotros lo que hagamos sea la demostración de amor. En cada uno de estos acontecimientos, Jesús lo que hacía era demostrar su compasión y su amor por las personas que tocaba, por las personas a las que sanaba, a las que les obraba maravillas. Y nosotros lo que nos corresponde es demostrarle el amor a las personas, y el Espíritu Santo y Dios mismo se encargará de hacer maravillas, de obrar transformación en la vida de las personas que nosotros toquemos con amor. Ese es nuestro reto también, y espero que usted y que yo estemos listos para poder asumirlo, de ver a las personas de la misma manera que Jesús lo hacía, sin ninguna distinción, sino que siempre dispuesto a aceptarlos como son, a demostrarles el amor y a conducirlos de nuevo a Dios. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Es una verdadera bendición que usted esté cada día con ese anhelo de conocer más a nuestro Señor Jesucristo por medio de estos estudios. Espero que nos podamos ver en un próximo programa, y mientras tanto que el Señor los guarde siempre y bendiga sus vidas en abundancia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios.